Hola amigos, hoy les hablaré sobre 5 culturas andinas de Bolivia. Comencemos. La cultura Huancarani. La cultura Huancarani es una cultura arqueológica que se desarrolló en el norte del lago Popó, en el actual departamento de Oruro, Bolivia. La cultura Huancarani se desarrolló hacia el 1200 a.C. Su principal territorio se ubica alrededor del lago Popó y el río Desaguadero, alcanzando hacia el norte hasta la actual ciudad del Alto, al este hasta Cochabamba y al sur hasta el Salar de Coipasa. Se han registrado 17 sitios arqueológicos que presentan un patrón habitacional aldeano, sin que ninguno haya alcanzado el estado urbano. Las localidades consistían en agrupaciones de casas de planta circular ubicadas de modo colindante. La uniformidad de las viviendas es signo que no estaba en vigencia una división clasista de la sociedad. Probablemente una muralla de adobe encerraba el contorno del sitio cumpliendo una función de seguridad. En ninguno de los sitios se han encontrado restos de construcciones de centros religiosos. Los hombres de esa cultura practicaron la agricultura y ganadería, ya que lo lograron la domesticación de animales como la llama y las plantas como la papa y la quinoa. Por lo tanto, los aldeanos tuvieron una economía autosuficiente pero aún no especializada. La cultura Huancarani conoció la manufactura de la cerámica de tipo utilitario, carente de pintura. El trabajo de escultórico en piedra. Los hallazgos más importantes en este último aspecto son cabezas clavas de auquenidos talladas en arenisca roja. También es conocida por su sistema económico basado principalmente en las tareas de pastoreo de camélidos. La cultura chiripa es de las primeras civilizaciones del altiplano boliviano. Es una cultura lacustre que dominaba la agricultura. Es una de las culturas más antiguas de la región andina, cuyos restos aparecen desde la península de Taraco por el sur hasta Santiago de Huata por el norte, incluso en la península de Copacabana en las riberas del lago Titicaca. El descubrimiento de Chiripa corresponde al científico social Dr. Wendell Bennett, cuyas publicaciones de 1936 dieron razón de un montículo de la península de Taraco, ubicado a las riberas este y sur del lago menor de Titicaca, con su principal centro aldeano de la península de Taraco. El periodo lítico al formativo, etapa temprana. El formativo inició al Chiripa se inicia hacia el año 1300 a.C. En ella sus pobladores habían superado la etapa de cazadores y recolectores. La cultura chiripa fue la primera cultura y grupos humanos en utilizar la técnica agrícola de los camellones. El hombre había aprendido a conseguir su alimentación por medio del cultivo de la tierra, con la domesticación de la papa y la quina. Así Chiripa inició la vida aldeana, dominando también la técnica de la cerámica y de la piedra trabajada. Etapa media. Durante la fase de Chiripa medio, la población creció y el pueblo de Chiripa aumentó. Se dio la expansión de la cerámica, vasijas decoradas con motivos escalofirmes con varios motivos zooformos. Abarcó la zona comprendida al este del lago Titicaca con fuerte influencia en el altiplano paceño, zona Chucu, Apumarca y cuenca de Tiwanaku y la zona de los valles de Tambo-Cusi. Etapa tardía. La población se consolidó y organizó mucho mejor. Por el último periodo o de casas superiores, fecha entre 600 a.C. a 100 antes, se tenía evidencia de una mejora absoluta de los dinteles de la entrada de las escalcenas. Estos tendrían motivos escalonados, enlucido de barro y madera incrustada. El material de construcción cambia a ser casas de adobe. Al suelo de la casa contada de base madera queñua con gruesas capas de paja y totoras de amortiguación. Este tipo de habitación con paredes doble es único en el ámbito andino. En el suelo de estas habitaciones hay enterramientos de forma de cajas de piedra. Las puertas de ingreso son corredizas, penetrando la hoja de una ranura en la pared. Los muros son adobe, las cuales se solían pintar. El piso de piedra apisonada. La cultura Mollo fue una civilización preincaica que habitó la zona occidental de la Cordillera Real en el actual departamento de La Paz en Bolivia. Esta civilización
apareció aproximadamente en el año 700 después de Cristo y se extendió hasta el 1300 o 1400 después de Cristo. Su decaimiento se confunde con el arribo de los incas a la zona, por lo cual se cree que estos absorbieron a los moyo aprendiendo alguna técnica constructiva de ellos. La arquitectura. Los moyos hicieron sus construcciones sobre pendientes entre la Cordillera Real y la Amazonía, entre los 1500 y 3000 metros sobre el nivel del mar. Uno de sus restos arqueológicos destacados lo constituye el sitio de Iscanguaya, encargado a la cordillera a 1672 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Muñecas. También hicieron objetos en bronce y oro, el bronce para objetos utilitarios y el otro para objetos religiosos. En su cerámica predominó el color rojo con adornos en negro y blanco, sobresaliendo los motivos geométricos. Los urus. Los Iruito urus junto a los urus chipaya y los urus del lago Popo o muratos dentro del territorio boliviano y los urus chuluni dentro del territorio peruano se constituyen en un asentamiento de la nación uru. Hombres del lago. Su identidad está fuertemente marcados por su vivencia en el hábitat lacustre. Son los habitantes más antiguos y originarios de la región andina, incluso antes de la Tiwanaku y Aymara. Nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, desde tiempos inmemoriales habían sido llamados urus, achuzucas, uruquillas y puquinas también. Entonces ellos han nacido con el don de ser hombres lacustres, gente del agua, pescadores, cazadores, en todo el lago Titicaca, río Desaguadero, lago Popo, lago Uru y costa del Pacífico. Fueron hábiles para la navegación, expertos para la pesca, caza y recolección de huevo, así como especializados en el uso de los recursos lacustres. Su vida y modo de ser, estrechamente ligados al agua de los lagos de los ríos, les imposibilitó ser agrícolas y pastores. Son expertos en la construcción de balsas de Totora y al mismo tiempo expertos en la navegación en el río y en el lago. La vivienda tradicional y o ancestral de los iruitos se denominaba colla, que en castellano se traduce como casa redonda o circular. El mismo es construido con varo y tepes, que son sacados de la orilla del río. Su cosmovisión. La cosmovisión de los uru tiene 4 divisiones, que se divide en el Alaxpacha, donde vive el relámpago, Taipipacha, el lugar de las nubes o el sobresuelo, Acapacha, el lugar de la Pachamama, y los Achachilas o el suelo, y el Mancopacha, el subsuelo. En el Alaxpacha, Taipipacha y Mancopacha viven seres sobrenaturales con los cuales la gente mantiene interacciones. Los guaraníes conocieron como pocos los sectores de la selva, supieron cultivar la tierra sin estropearla, viajaron sin perderse por un gigantesco laberinto de árboles y ríos. No fueron los únicos aborígenes que poblaron la alta cuenca de la Plata, tampoco estuvieron aquí desde siempre, pero transformaron con la influencia de su cultura y de su dulce idioma otras poblaciones aborígenes, mestizas y criollas que siguen ocupando gran parte de la Argentina, el Paraguay, el Brasil, Bolivia y hasta el Uruguay. Las mujeres cocinaban, tejían, cuidaban a los niños, mientras que los hombres cazaban, pescaban y se encargaban de las tareas más pesadas. Sus principales líderes de la aldea era el cacique, era el que rendían absoluta obediencia a los guerreros que formaban desde pequeños en el arte de la guerra, tenían un lugar preferencial de la comunidad, estaban dedicados principalmente al cultivo de la tierra. Su principal actividad económica era la producción de artesanías, cerámicas y tallados en madera. Siendo sedentarios, podían construir grandes casas comunales hechos de troncos y hojas, y en ellas vivían varias familias afines. El núcleo familiar era muy importante para ellos. Los guaraníes eran monoteístas y su dios era Tuba. Una de las costumbres más importantes de la etnia guaraní fue la adoración a los muertos. Para ellos, cuando una persona moría, su espíritu no abandonaba la comunidad, lo que significaba que los antepasados y los héroes míticos siempre estuvieron presentes.